Perfecto. Muy bien. Como les explicaba Andrea, nosotras y nosotros dentro del Ministerio Público, sobre todo hablando de la Fiscalía de Género, nos dedicamos a investigar los delitos que están relacionados con este tipo de violencia que les hacía referencia Andrea. Dentro de estos delitos de importancia está hablar de la violación. Y cuando hablamos de una violación, pues la mayoría de las personas entienden a qué nos estamos refiriendo. Pero hay un apartado dentro de la investigación, dentro del abordaje de este tipo de delitos que es sumamente importante y es sobre el cual hoy yo me voy a centrar a conversar. Porque pues hablar de violación es un tema, o hablar de delitos sexuales es un tema sumamente amplio, que necesitaríamos pues muchísimo tiempo o muchísimas sesiones de estas. Pero hoy nos vamos a centrar en algo que se llama Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual. Y vamos a ver qué es este protocolo, porque la aplicación de este protocolo puede salvar vidas y de ahí la importancia de que esa información que esperamos todos y todas puedan ir a replicar a sus comunidades y dentro de sus funciones sea importante para eso, para salvar vidas. Cuando hablamos de, vamos a ver qué está pasando, que no me lo pasa, ahora sí. Cuando hablamos de una víctima, también es como muy sencillo entender, ¿verdad? Es la persona que ha sufrido esa agresión. Sin embargo, aquí yo quisiera, antes de explicar en qué consiste el protocolo, hacer algún tipo de referencia a aspectos importantes cuando hablamos o cuando vamos a abordar a una víctima. Lo primero es entender lo complicado que y lo difícil que resulta para una persona que ha sufrido un evento de esta naturaleza, tener que enfrentar, además del evento, todo un procedimiento y todo un abordaje. Por eso es que debemos centrar todos nuestros servicios, todos los procedimientos en mejorar esa atención, en tratar de brindarle las condiciones a la víctima para que este proceso no sea tan difícil, que sea más accesible, que sea más rápido, que sea en mejores condiciones. Este abordaje que ahora más adelante les voy a hacer referencia, generalmente empieza en muchas de las ocasiones justamente con este tipo de líderes comunales, con la maestra o el maestro de la escuela, con una amiga, con un amigo, con un guía espiritual, son estas personas cercanas a la víctima las que generalmente van a tener ese primer contacto. Por eso es que es importante que desde ese primer momento vayamos a tener claro algunos aspectos relacionados con su debida atención. Cuando hablamos del protocolo, al que vamos a hacer referencia, generalmente se le conoce como el protocolo de 72 horas. ¿Y por qué 72 horas? ¿Por qué estas 72 horas después de cometido el hecho son tan importantes? Por dos motivos. El primero es porque dentro de las 72 horas debe aplicarse un tratamiento a nivel hospitalario que se llama tratamiento antirretroviral. Y esto es lo que les decía, que va a salvar vidas. ¿Por qué? Porque cuando se aplica este tratamiento antirretroviral dentro de las primeras 72 horas, lo que hace es bloquear, eliminar la posibilidad de que esa persona vaya a adquirir
enfermedades de transmisión sexual, tales inclusive como el SIDA, que pues sabemos perfectamente que es una enfermedad severa y que puede definitivamente, maltratada, pues llevar inclusive a la muerte a una persona o de mejorar su calidad de vida. Las víctimas que se atienden dentro de este periodo pueden evitar justamente ese contagio, pero debe ser justo dentro de las 72 horas. La aplicación de este tratamiento después de estas horas, lamentablemente, no es eficaz, no va a tener un adecuado resultado. El segundo punto por el cual es crucial, es importante la atención dentro de las 72 horas, es porque hay muchos elementos de prueba que nosotros llamamos indicios, que llamamos elementos, traza, etcétera, que se localizan o se pueden localizar en el mismo cuerpo de la víctima. Y que es esencial que su recolección se pueda hacer en ese periodo, porque al avanzar o superar las 72 horas, dependiendo de ciertas cavidades, que ahorita lo vamos a ver, va a ser imposible la localización de esos elementos de prueba. Por eso es que hay que tener claro e importante recordarlo en todo momento. Esas 72 horas después del evento es crucial, es importantísimo. Vamos a tener dos tipos de víctimas, una persona mayor de edad y una persona menor de edad. Y ambas tienen un tratamiento en cuanto a la aplicación y en cuanto al procedimiento, casi idéntico. Pero aquí también es necesario hacer algunas acotaciones, algunas salvedades sobre las diferencias entre una persona y otra. Cuando hablamos de una persona mayor de edad, generalmente porque pueda que no sea así, vamos a tener una persona que puede trasladarse por sus propios medios, puede buscar ayuda, es decir, puede informar e inclusive acudir a un centro médico, a un despacho judicial, buscar a un amigo, buscar a un familiar para revelar lo que le ha sucedido. Debemos, al momento de abordar una persona mayor de edad, abandonar cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de apreciación previa o juicio de valor. Y eso es muy importante. A las personas víctimas de un delito, debemos creerles en todo momento. Será la investigación la que determine, y una vez que se termine esa investigación, si los hechos ocurrieron, no ocurrieron o quién es la persona que los cometió. Pero presumir en un primer momento que la víctima está mintiendo o que es que está tratando de cometer algún delito o cubrir un delito, etcétera, esa presunción no debe operar, no debe existir, porque eso va a provocar que tal vez no se le brinden los servicios adecuadamente, no se le brinde la atención y el abordaje de manera adecuada. Por eso es importante que aun y cuando tengamos cada uno y cada una de nosotros algún tipo de concepto, inclusive algún tipo de concepto sobre la misma persona, si es una persona conocida del barrio, si es una creencia personal, religiosa, nada de eso debe interferir en el correcto abordaje de esa persona. Y cuando hablamos de una persona menor de edad, es mucho más complicado la situación. Y aquí yo quiero respetuosamente
hacer una pausa de conciencia en todos y en todas ustedes. Las personas menores de edad no tienen las mismas posibilidades que tiene la persona mayor de edad de acudir a un centro, no puede ir sola, la persona menor de edad no puede, en la mayoría de las ocasiones, coger teléfono, hacer una llamada, buscar ayuda, llamar al 911, comunicarse, tomar un medio de transporte, ir a un despacho judicial. Las personas menores de edad van a necesitar de una persona adulta que les colabore para la transmisión de esa información. Y si les pedí respetuosamente que a una persona mayor de edad se le crea, con más razón a una persona menor de edad que no cuenta con esa posibilidad de acudir por sí misma a buscar ayuda y que generalmente, en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, su agresor es o está dentro de su mismo núcleo familiar. Y esto es obviamente de una atención primaria. Cuando hablamos de violación, podemos hablar inclusive cuando un objeto es introducido en la vagina o en el ano. Y podemos hablar de violación. Pero la violación que va a permitir que se active, esa es la palabra que utilizamos, activar el protocolo, únicamente es la violación donde hay un contacto entre pene vagina, un acceso, un pene ano o pene boca. Y esto es muy importante que lo tengan claro, porque a veces pasa que tal vez se activa y lo que hace referencia la persona es que lo que se le introdujo fue un objeto. La atención es lo mismo. Esa persona tiene que ser atendida de manera inmediata por una persona fiscal, tiene que ser revisada por un centro médico. Eso no se va a excluir, pero lo que no va a generar es la activación de ese protocolo y por ende no se le van a aplicar los antirretrovirales. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hablamos de un riesgo de contagio de una enfermedad de transmisión sexual, es precisamente porque hubo un contacto de estos que les estoy mencionando, es decir, donde pene fue introducido en vagina, en ano o en boca. Y eso es algo importante, este último, que a veces no se tiene claro. A veces se cree que la violación es solo cuando se da la introducción de pene en la vagina. Y no es así. Cuando se ha introducido el pene en la boca, también hay un riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual y por ende también se puede aplicar este tratamiento antirretroviral. La víctima, como les decía anteriormente, pues tiene muchas opciones o hay muchas posibilidades de que esa información llegue hasta un despacho judicial. Vamos a tener en muchas ocasiones un llamado de una ambulancia de la Cruz Roja. Vamos a tener el llamado a fuerza pública, esto a través del 911. Va a ser a través de un conocido, de familia, de un centro educativo, como les decía antes, de toda aquella persona que la víctima busque, perdón, como una forma de apoyo, de auxilio, para poder establecer ese mecanismo de acompañamiento o de guía. O en muchas ocasiones también la víctima va a llegar sola, ya sea a un centro médico o a un despacho judicial.
Aquí viene otra parte muy importante de tener claro, lo que nosotros llamamos una revelación. ¿Qué es una revelación? Es cuando esa víctima le está contando de manera espontánea a otra persona lo que le sucedió. ¿Qué es espontáneo? No hay preguntas de por medio. Y es importante tener claro que no debemos revictimizar a esa persona. Voy a poner un ejemplo para ser más clara en este punto porque es importantísimo. Una víctima se presentó a un centro educativo. Hablemos de una persona menor de edad. Está en un centro educativo y le reveló en ese momento a su maestra que la noche anterior había sido abusada, había sido violada por determinada persona. ¿Cuál es el abordaje adecuado, correcto? No preguntar nada. Ya se tuvo la información que necesitábamos, ya reveló un hecho. A partir de ese momento, no debe darse un interrogatorio a la víctima, porque esto es revictimizante, es decir, es hacerla pasar otra vez por toda esa dinámica, por toda esa vivencia que tan traumática le resulta. Teniendo esa revelación, lo que corresponde es inmediatamente orientar adecuadamente esta situación. Y de ahí la gran importancia de la ayuda, del apoyo, de la guía que cada uno y cada una de ustedes va a tener en esta función. Si una persona en estas condiciones, sea mayor de edad o menor de edad, les revela un evento de esta naturaleza, no debe interrogarse e inmediatamente debe trasladarse. ¿A dónde? Ahorita vamos a ver a dónde dependiendo de las circunstancias. Pero lo importante es eso, no interrogar, no preguntar, porque eso es una función que debe hacerse ya a través de todo un procedimiento que al interno del Poder Judicial o interno del Ministerio Público ya tenemos establecido. También es importante tener claro que cuando se recibe una información de esta naturaleza, hay personas, sobre todo las personas funcionarias públicas y del sector salud, que tienen una obligación de denunciar. Y esto es algo muy importante también. Si una persona funcionaria pública, como el caso que les puse anteriormente, la maestra es una funcionaria pública que está recibiendo esa información, debe realizar una denuncia de manera inmediata. Entonces, la pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo es esa denuncia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que ir a un despacho o puedo hacerla por correo o puedo llamar al 911? Y todas las opciones que les indiqué son viables, son adecuadas. No importa el mecanismo. Lo que tiene que hacer es poner en conocimiento de manera inmediata la situación. Y cuando digo inmediata, es que no puede ser que, por ejemplo, se reciba la información el viernes y digamos, bueno, es que puede ser que esté cerrada la corte, entonces mejor me espero hasta el lunes o me espero hasta el martes para ir a contar lo que me dijo la niña o lo que me dijo el niño. Eso no es así. Esa obligación de denunciar es inmediata, porque eso puede evitar inclusive que esa persona menor de edad, por ejemplo, vaya ese fin de semana a volver a ser ultrajada, a volver a ser abusada. De ahí la importancia que la información se reciba de manera inmediata.
Y hablando justamente del protocolo, ¿qué pasaría si dejamos pasar viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el martes damos esa información? Interponemos la denuncia de ya esa niña o ese niño o esa persona menor de edad no recibió ese tratamiento antirretroviral dentro de las 72 horas tan importantes, poniendo en riesgo el contagio de una enfermedad de transmisión sexual y además perdimos la posibilidad de poder localizar elementos, indicios que nos puedan ayudar a la investigación. Y por supuesto, colocamos a esa víctima en una situación de riesgo donde la persona que la agredió puede perfectamente continuar con esa agresión. Por eso esta obligación de denunciar es tan importante. Y tan importante resulta que hay dos delitos que se pueden cometer cuando las personas que están en esa obligación no lo hacen. Una es el incumplimiento de deberes. Vea qué importante lo que dice el artículo 339 del Código Penal. Al funcionario o a la persona funcionaria que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de sus funciones y a quien además se abstenga o no se abstenga, perdón, o se inhibe de realizar un trámite cuando esté obligado a hacerlo. De manera que las personas funcionarias que han conocido de un delito o que se han enterado no denuncia, pueden cometer este delito o este otro, que es el que establece el artículo 329 del Código Penal, que se llama favorecimiento personal. Él expresamente dice que quien sin una promesa ayude a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad. Y al final de este mismo artículo expresamente dice, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo. Entonces, no solo existe una obligación de denunciar, sino que también la ley establece la consecuencia para las personas que no hacen esa denuncia. Inclusive a nivel del Ministerio de Educación Pública, y esto también lo explico porque a veces me hacen esta pregunta, que tiene dos preguntas, surgen de la misma. La primera es, pero yo como maestra, como maestro, ¿puedo sacar a un niño de la escuela para llevarlo a una fiscalía o llevarlo al hospital a poner una denuncia? Es que eso me puede generar consecuencias, es lo que generalmente preguntan. Si en algún momento ustedes tienen una situación de esta, una pregunta de esta naturaleza, pueden con toda propiedad indicarles que sí lo pueden hacer. Esto que ustedes ven en pantalla es el protocolo que tiene el mismo Ministerio de Educación Pública y habla expresamente dentro de las disposiciones sobre la posibilidad, perdón, que tienen las maestras y los maestros de poder realizar ese acompañamiento de la persona menor de edad, ya sea a un centro de salud o a un despacho judicial, para que puedan interponer esa denuncia. Y es que tiene toda la lógica, por lo que les explicaba al inicio. Porque ese niño, porque esa niña no puede hacerlo por sí mismo o por sí misma, no puede decir, bueno, yo voy a llamar un Uber para irme para la fiscalía o voy a agarrar el bus y me voy a ir solito para el hospital. No puede hacerlo. Por eso es que el Ministerio de Educación giró estas directrices dentro de este protocolo para que pudieran estas personas a cargo de la educación hacerlo. Y la segunda pregunta que siempre me realizan es,
Pero ¿qué responsabilidad me genera a mí ir a poner una denuncia si a mí no me consta nada? ¿Y cómo que después me van a llamar de testigo? ¿Testigo de qué? Si yo no vi ningún delito, yo no vi nada. A mí no me consta nada. Para la tranquilidad de todas las personas que en algún momento hagan de conocimiento una situación de esta naturaleza, no les va a acarrear ninguna responsabilidad siempre y cuando digan la verdad. La única responsabilidad que se puede generar es mentir, porque podrían tener o enfrentar un proceso por un delito que se llama falso testimonio, que es mentir. Pero el no hacerlo les genera una responsabilidad. El hacerlo sin mentir no les va a generar ninguna responsabilidad. Simplemente lo que van a ir a decir es lo mismo que la persona víctima les reveló en las circunstancias que se lo reveló. Es decir, si la niña o el niño dijo, bueno, es que a mí fue un tío y fue anoche, exactamente ustedes lo que van a hacer o esas personas es reproducir la información que la víctima les está dando. De forma que no hay manera en que pueda generarse una responsabilidad el que ustedes hagan justamente ese tipo de denuncias o sirvan de testigo. Como les he venido explicando y ahora ya lo voy a decir más concreto, hay dos formas en que, o dos mecanismos, o dos vías, o dos puentes, como lo queramos ver, en que las víctimas pueden obtener esa ayuda o esa intervención para la aplicación de este protocolo. Una es a través de un centro médico y otra es a través de un despacho, concretamente EUIJ o Fiscalía dentro del Poder Judicial. ¿Cuándo van a ir a un lado o cuándo van a ir al otro? De primero, muy sencillo. Perdón, cuando la salud de la persona víctima esté comprometida. ¿Qué significa esto? Bueno, llamaron y dijeron, hay una víctima que está en el puente, se le aborda, se llama Cruz Roja, llaman Fuerza Pública. ¿A dónde se lleva primero? Si la víctima presenta lesiones, si la víctima está descompensada, si la víctima requiere de atención médica, va directo a la caja, va directo a un centro médico. Si la víctima está en condiciones de poder ser atendida en el Poder Judicial y posteriormente ser remitida al hospital, pues puede ir directamente al OIJ o a la Fiscalía, dependiendo, digamos, del lugar o del mecanismo. Pero lo importante es determinar siempre que la salud de la víctima es lo más importante, es la atención más importante. Todo lo demás puede esperar, pero la salud de una persona víctima no puede esperar. Inclusive, ¿qué pasa si esa víctima nos dice, mire, es que eso pasó antier y sacamos la cuenta y decimos, Dios, pero es que faltan 8 horas para que se nos venzan las 72 horas? Entonces corremos, llevamos al hospital porque es prioritario, es esencial la aplicación del tratamiento antirretroviral que se aplique antes del vencimiento de esas 72 horas. Aquí les resumo justamente lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Que la salud de la víctima es lo más importante o que estemos al límite de las 72 horas o inclusive a las personas que están en estado de inconsciencia. Y esto es algo también esencial de comprender. En muchas ocasiones, lamentablemente, se localiza a una víctima que tal vez está
no consciente del todo, ya sea por la ingesta de licor, por la ingesta de algún tipo de droga, pero que está refiriendo, aunque sea de manera confusa, que ha sido víctima de un delito de violación. Lo esencial es trasladarla de manera inmediata a un centro médico para su atención. Cuando esa víctima puede ser atendida primero en el Poder Judicial, hay dos posibilidades de que llegue directamente a una delegación del OIJ o que llegue a una fiscalía del Ministerio Público. Tenemos en todo el país, y esto también para derribar un mito que a veces se tiene y una interpretación inadecuada. A veces se dice, no, es que ya está cerrado. Ya cerraron los tribunales de Pérez Celedón, por ejemplo. Entonces, hay que decirle a la víctima que se tiene que esperar hasta mañana a las 7:30 que vuelve a abrir. Esto no es cierto. Esto es erróneo. Esto es un mito que es importante que ustedes en esa publicidad de información, en esa transmisión que van a hacer de esta información, le destaquen a todas las personas. El Ministerio Público y el organismo de investigación judicial tiene personal las 24 horas del día. Tenemos en el Ministerio Público lo que llamamos un fiscal o una fiscala disponible. Siempre, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, siempre va a haber una persona para atender todas las situaciones urgentes y por supuesto que la atención de un delito sexual y sobre todo un delito que está para la aplicación de protocolo 72 horas es esencial, es importante, es urgente. Así que es necesario dentro de esa información que debe replicarse, que debe compartirse, es que no es cierto que las víctimas deban esperar a que un despacho esté abierto. Siempre, siempre, así lleguen al OIJ o lleguen al Ministerio Público. Si llegan a OIJ, ¿qué es lo que va a hacer ese oficial o la oficiala que lo atienda? Inmediatamente se tiene que comunicar con esa persona fiscal disponible, informarle la situación. Y es ese fiscal o esa fiscala quien tiene la obligación, y esto es muy claro, hay muchas disposiciones muy claras desde la Fiscalía General que dicen que el fiscal o la fiscala que esté disponible se tiene que trasladar de manera inmediata para atender la situación, para valorar, para decir qué se hace, qué no se hace, si se va a enviar a valoración, si se va a hacer una inspección, si se va a detener a la persona, etcétera. Todo lo que corresponde para hacer el abordaje urgente de esa situación lo tiene que hacer esa persona fiscal disponible. Estos son recomendaciones importantes, muy importantes, de previo que se dé el traslado de una víctima al centro de salud o al despacho, dependiendo de lo que corresponda, según ya vimos. Y sobre todo en lugares donde la distancia es muy larga entre el lugar del hecho y el lugar donde va a ser remitida la víctima. La primera es entregarle un protector para que esa persona se lo pueda colocar. ¿Y esto por qué? Se preguntarán, ¿para qué un protector? Y vean lo importante, es un protector y no una toalla sanitaria, porque son dos cosas muy diferentes. En una toalla no nos sirve. Tiene que ser un protector. ¿Por qué?
cuando hablábamos de los indicios, algo que es esencial, que nos ayuda muchísimo en las investigaciones, que nos permite a veces inclusive identificar a personas, no solo para un caso en concreto, sino hasta casos sin resolver, es el semen. Cuando se localiza semen, ya sea en la vagina, en el ano o en la boca, ese semen puede ser analizado a través de lo que hablamos o se determina en laboratorio, un perfil genético, que es la comparación. Entonces, les voy a explicar. Por ejemplo, hay casos que están sin resolver. Nos ha pasado mucho con violadores seriales, con violadores que han atacado varias víctimas y se ha localizado semen, pero no se tiene una persona en concreto. Ese semen o esa prueba sobre el semen, sobre ese perfil genético, se conserva en un sistema dentro de los laboratorios del organismo de investigación judicial. Y de pronto tenemos el caso número 10. Y en ese caso número 10 sí tenemos un sospechoso. Porque un testigo dijo, es que yo vi pasar a fulano. Y obtenemos una cámara de video que logramos observar a fulano. Entonces lo tenemos como una persona sospechosa. Tomamos a ese sospechoso porque nos dice el análisis que hace el laboratorio que el semen de este caso 10 coincide el perfil genético con los otros 9 casos que están sin resolver. Entonces se trae ese sospechoso, se le extrae sangre, se hace esa comparación y bingo, resultó que es el que coincide con los 10 casos. Así hemos podido obtener muchísimas condenas importantes, hemos podido sacar de la calle, como se dice popularmente, a mucho depredador sexual que anda cometiendo este tipo de delitos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, cuando se atiende a una víctima, tal vez por el mismo transcurso del tiempo o por la distancia que se recorre o porque la víctima se bañó, etcétera, ese semen va a caer y tiene que ser recogido de alguna manera. Por eso es importante que se le pueda proporcionar a esa víctima un protector que va a recoger ese semen y va a permitir que en el laboratorio tomen ese protector, determinen si tienen semen y hagan el mismo procedimiento. También es importante, y ahora que lo mencioné, que a veces la víctima dice, es que yo ya me bañé. Entonces las demás personas le dicen, ah, no, si ya te bañaste, entonces ya no hay nada que hacer, ya no vamos a tener prueba, mejor ni denuncie, mejor no vaya a perder el tiempo porque ya no hay prueba. Eso tampoco es cierto. Y eso es otro mito que necesitamos derribar. No es cierto. La víctima que se baña, que es una acción totalmente lógica, que psicológicamente es entendible, porque lo primero que una víctima siente es asco, es repulsión a lo que acaba de vivir. Entonces, creen que bañándose van a sentirse mejor. Repito, eso es algo totalmente normal, pero el hecho que se bañen no excluye la posibilidad, uno, de demostrar el delito, dos, de poder obtener, aún a pesar de bañarse, poder obtener elementos de esta naturaleza. Entonces, tampoco debe desestimularse nunca a una víctima. Puede haber pasado inclusive años, meses, días del delito, que la víctima no solo tiene el derecho a denunciar, sino que perfectamente no es necesario que traiga testigos, no es necesario, porque en muchos casos solo tenemos el criterio o la versión de la víctima.
Y aún con eso podemos tener importantes condenas dependiendo de las circunstancias en que se haya cometido la situación. Cuando hablamos de protocolo, como ya les expliqué, es para atender a la víctima dentro de esas 72 horas para obtener esa posibilidad de evitar que se vaya a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual. Pero eso no significa que una víctima que llegó a denunciar a la hora 80, le vamos a decir, ay, no, es que ya pasaron las 72 horas, ya se tiene que ir porque ya no hay cómo demostrar nada, ya no podemos hacer nada. No, eso no funciona de esa manera. Como le digo, la 72 es solo para estos efectos, pero no tiene nada que ver con la credibilidad del relato de la víctima, no tiene nada que ver con que la víctima se le vaya a creer o no, que vaya a haber prueba o no. Esto son cosas completamente diferentes. También dentro de, vean lo importante, dice, en la medida de las posibilidades, que esa víctima no vaya a orinar, no vaya a bañarse, no se cambie la ropa, pero estamos hablando dentro de las posibilidades. Y el hecho que se haya bañado, que haya orinado o se haya cambiado la ropa, tampoco quiere decir que es que le vamos a indicar, no, es que no le vamos a recibir la denuncia porque usted se cambió la ropa o porque usted orinó, entonces ya no hay nada que hacer. Son recomendaciones. Pueden ser que se apliquen o no se apliquen, dependiendo de las circunstancias. Es lo óptimo, es lo que deseáramos ocurriera, pero si no se puede, nada sucede. Avanzamos con lo que tenemos. Y por supuesto que dentro de las recomendaciones, como ya se los indiqué, pues es también no interrogar. Esto es para cuando se llega a un centro médico. Cuando estamos en una activación de protocolo, ya cuando se dijo, sí, esto es un protocolo y lo vamos a activar, es siempre para nosotros indispensable que las personas víctimas cuenten con un acompañamiento. Esto es para que ustedes sepan y puedan informar a esas víctimas sobre ese derecho que tienen. Si se trata de una persona mayor de edad, tenemos una oficina que se llama Oficina de Atención y Protección de Víctimas del Delito. Y cuando se trata de una persona menor de edad, tenemos una oficina que se llama Departamento de Trabajo Social y Psicología. Hay personal especializado, con gran carisma, con gran humanidad, que van a dar no solo el acompañamiento a estas víctimas, porque se tratan de psicólogos, de psicólogas, de personas trabajadoras sociales que se especializan para la atención de víctimas, sobre todo en crisis. Entonces, van a dar ese acompañamiento, pero también le van a brindar algo muy importante, lo que se llama los primeros auxilios psicológicos. Esa necesidad de contener a la víctima, porque vamos a tener víctimas que van a reaccionar de manera diferente. Y eso también es necesario tenerlo claro. Yo he escuchado, lamentablemente, a muchas personas decir, no, yo no creo que a esa muchacha le haya pasado nada, porque no está llorando. O yo no creo que sea verdad lo que está diciendo, porque yo no la veo herida. Yo no le veo moretes por ningún lado. Vino, está bien bañadita, tiene que ser mentira lo que está diciendo. Eso es total y absolutamente improcedente. Todas las personas, todas, reaccionamos de manera diferente ante un mismo evento, porque eso depende de nuestra personalidad, de nuestras redes de apoyo, de nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo reaccione de una manera y Andrea reaccione de otra, no quiere decir que Andrea sea buena y yo sea mala, o que Andrea sea mentirosa y yo sea la que me creen.
Simplemente tenemos formas diferentes de reaccionar. Inclusive, no siempre reaccionamos de la misma manera. Yo siempre hago esta pregunta cuando doy esta charla de manera presencial. ¿Alguna persona ha sufrido un asalto, por ejemplo? Bueno, varias veces me levantan la mano y les pregunto, ¿y cómo reaccionaron? Ah, bueno, una lloró, otra corrió, otra gritó, otra se paralizó, no pudo hacer nada ni decir nada. Pero vea qué ingrato. Cuando una persona va a denunciar un asalto, no le preguntan cómo iba vestida, no le preguntan qué andaba haciendo en la noche, no le preguntan por qué había ido a ese lugar, pero en muchas ocasiones a una víctima de una violación sí se le hacen este tipo de cuestionamientos. Desde un primer abordaje, en muchas ocasiones, hasta inclusive familiares, vecinos, amigos, la cuestionan, la culpabilizan y le dicen, bueno, pero es que usted vestida de esa manera, ¿qué quería? Pero es que si usted andaba en ese lugar sola, que ahí era lógico, usted se puso esta frase que realmente me parece muy ingrata, es que usted se puso para que le dieran. Ese tipo de reacciones, de comportamiento de nuestra parte, debemos en todo momento evitarlo y brindar un apoyo sin culpabilizar, sin cuestionar y explicarle a esa víctima. Por eso es que no se le pregunta, por eso es que no se le interroga, porque para tomar la denuncia vamos a contar, según nuestro protocolo, con este acompañamiento que le estoy explicando, que le van a brindar esa contención, que le van a dar esos primeros auxilios psicológicos tan importantes para ese momento. También es muy necesario tener claro que cuando una persona menor de edad no tiene acompañamiento o su acompañamiento más bien es su agresor, o lamentablemente, porque esto nos pasa mucho, se enteran de una situación en perjuicio a esa persona menor de edad, pero la mamá está apoyando a la persona agresora porque es su compañero sentimental. Entonces, más bien está atacando a ese niño o a esa niña diciéndole, no hable, cállese, no diga nada. No, chiquito mentiroso, no diga eso. Él es muy bueno. En ese momento es necesario una intervención inmediata a través del PANI. Y eso se puede hacer sin necesidad, inclusive, de que lo haga un órgano, ya sea del Poder Judicial o de la Caja. Si en un primer momento eso es lo que se observa, de eso nos percatamos, porque se trata, nos pasó en un caso donde un vecino se da cuenta de esta situación y está sucediendo en media vía pública. La mamá llega, empieza a hacer un escándalo protegiendo al padrastro, que es el que está abusando, y un vecino muy valiente llamó no solo a Fuerza Pública, sino que también llamó al PANI y dijo, esto es lo que está pasando y este chiquito necesita el acompañamiento del PANI desde aquí, desde este momento. Cuando se toma la denuncia, después de tomarse la denuncia, se hace una valoración médico-legal. ¿Qué es esto? Bueno, es una valoración muy diferente a la valoración que puede hacer una persona, doctora o médico, en el centro de atención médica. Son dos cosas diferentes. ¿Qué va a hacerse en un hospital, en un EVAIS, en un CAIS? ¿Qué es lo que se hace? Se atiende la salud. Se aplican los antirretrovirales. Se pueden intervenir quirúrgicamente. Se le dan medicamentos. Se le revisa, pero para efectos de atender la situación de salud. Un médico legal
es una persona muy diferente. Es parte del organismo de investigación judicial y son nuestros peritos o nuestras peritas que nos van a permitir recolectar esos indicios que le decía al inicio. Es el médico el que va a hacer una exploración, pero no para dar medicamentos, no para determinar si requiere o no intervención. No, el médico lo que va a hacer en todo momento es examinar a esa persona, hacer una exploración para ver si tiene lesiones, pero no para medicarlas, sino para ponerlas en un dictamen, para decir, bueno, sí, mire, esta persona, qué sé yo, tiene un desgarro a nivel vaginal o tiene una lesión en el ano. Además, a través de aplicadores es que recolectan este tipo de fluidos como saliva, semen, sangre, que pueden enviar al laboratorio para el análisis. Y esta valoración es muy importante. ¿Por qué la traigo a analizar en este momento? Porque también a la víctima es importante explicarle la importancia de esta valoración. Entonces a veces nos dicen, pero ¿por qué si a mí ya me vio un doctor en el hospital, otra vez me tiene que ver otro doctor? Bueno, porque las funciones son diferentes. Lo que se determina es diferente. Cada uno con su especialidad. No le va a volver a preguntar lo mismo, porque para eso es una única denuncia. No lo van a hacer tampoco en el hospital o no deben hacerlo, pero sí son valoraciones diferentes y esta valoración la tiene que consentir la víctima, porque la víctima no es una cosa que se traslada, que se lleva, que se trae sin que se le explique qué es lo que está pasando o la importancia del mecanismo del procedimiento que se está dando. Una vez que se toma esta valoración, la denuncia, perdón, y se hace la valoración, es cuando se remite al hospital. Recordemos que eso es cuando la víctima llegó al Poder Judicial. Eso es lo que nosotros llamamos ruta. Es decir, si llegó primero al Poder Judicial y no requiere una intervención inmediata a nivel de un centro médico, lo que hacemos es tomar la denuncia, que el médico legal la valore y después va al hospital. Pero si la víctima llegó al hospital, es diferente el procedimiento, porque cuando la víctima llega al hospital, primero se le aplica ahí la terapia antirretroviral y algo muy importante es que también a nivel hospitalario se da la aplicación de la anticoncepción de emergencia. Ya hay, para la tranquilidad de todos y todas, ya hay criterios médicos que determinan que esto no se trata de un mecanismo abortivo. Nada tiene que ver, no son mecanismos para abortar, es para evitar la concepción, porque debemos entender que la víctima, producto de una violación, un hecho tan traumático, lo que se está procurando es que no vaya a resultar con una enfermedad de transmisión sexual ni con un embarazo. Cuando se da cuando llegan directo al centro médico, siempre tienen que darse los 3 pasos, solo que van a tener un orden diferente. Es decir, si llegó primero al Poder Judicial, se toma la denuncia, el segundo paso es la valoración por parte del personal médico legal y por último va al hospital. Pero si llegó primero al hospital, primero se le aplican los antirretrovirales, luego se toma la denuncia y luego la valoración médico-legal. Pero los 3 pasos tienen que tomarse, siempre tienen que aplicarse porque es parte de ese protocolo, de este procedimiento que debemos seguir.
¿Cuáles son los retos que en este momento enfrentamos? Y es que esto también es necesario que ustedes lo conozcan, porque nos dicen también en muchas de las capacitaciones, bueno, pero es que eso en papel se oye muy bonito, pero es que aquí en mi zona pasa esto, pasa lo otro. Por supuesto, siempre vamos a enfrentar retos. ¿Cuáles retos? Uno de los más importantes, y es que tenemos una rotación de personal, lamentablemente, en todas las fiscalías y en el mismo organismo de investigación judicial y hasta en la misma caja. ¿Y por qué esto va a afectar? Bueno, porque se dan capacitaciones al personal, se les explica cómo debe operarse, cómo debe atenderse estos casos y lamentablemente en 15 días, 22 días, tenemos a otra persona en el mismo puesto. ¿Por qué? Por múltiples situaciones. Como ustedes probablemente lo hayan escuchado en las noticias, tenemos renuncias constantes de personal a nivel de OIJ y a nivel de fiscalía. Lo que hemos llamado una fuga de personal. Se nos van o porque están incapacitados, o porque están de vacaciones, o porque hicieron un ascenso, porque se trasladaron a otro lugar, etcétera. Esta rotación va a generar, claro está, que a veces la persona que está atendiendo tal vez no tenga el conocimiento. De ahí la importancia que ustedes realizan en ese acompañamiento, en ese replicar información, porque teniendo ustedes claro qué es lo que debe hacerse, pueden perfectamente asesorar a una persona víctima para que ella haga valer sus derechos y acudir inclusive a una jefatura si tienen que hacerlo. Lo importante es que una víctima no puede quedarse sin ser atendida de manera adecuada por este tipo de situaciones. También tenemos problemas como la comunicación difusa o confusa. Lo que decimos los ticos, el teléfono chocho, decimos una cosa y era otra y al final se escribe otra. Por eso la información es importante, transmitirla de manera clara desde el primer momento sin interrogar para no añadir ni juicios de valor, no añadir comentarios personales, no decir nada que no sea estrictamente lo que la víctima está refiriendo. Vamos a tener también problemas a veces, lamentablemente, tanto en la caja como en el Ministerio Público y en el OIJ, problemas de espacio. Y esto se lo digo porque muchas víctimas también se nos ha quejado de decir, bueno, es que yo me siento muy mal de estar denunciando y a la par mía hay otra persona. Siempre procuramos brindarle las condiciones y el espacio, pero lamentablemente tenemos lugares con una infraestructura realmente escasa, en pésimas condiciones, que no tenemos en muchas ocasiones otra opción. Hay personal que se resiste, que no tiene la misma sensibilidad a la materia. Eso por supuesto que también es uno de los retos que se están enfrentando, pero lo que deben tener claro y que es lo más importante, no solo exponer los retos, sino tenerlos, tener este punto claro, es que estamos trabajando en ellos, que estamos tratando de capacitar, tratando de sensibilizar para que esto no suceda, para que este abordaje a la víctima desde un inicio hasta un final sea el adecuado y que de ahí que necesitamos constantemente la retroalimentación que ustedes nos puedan hacer. No se trata, como decía alguien por ahí, de estar dando quejas. No, yo lo veo siempre como oportunidades de mejora. A través de Andrea, a través de mi persona, a través de la fiscal adjunta titular, que es doña Debbie Garay, que en este momento está con una afectación de salud, pero que igual es totalmente comprometida. A través de la Fiscalía General estamos a la orden
para que cualquier situación que ustedes detecten a nivel nacional que se está dando en un despacho, que tal vez no se está atendiendo, que tal vez no conoce adecuadamente, no lo hagan saber, no lo transmitan para nosotros poder actuar y poder, como oportunidad de mejora, corregir esa situación. Siempre es importante tener claro que lo que les dije, esto es un procedimiento que se puede flexibilizar dependiendo de cada caso en concreto. El bienestar de la víctima es lo más importante y no debe cosificarse en ningún momento a la víctima, no debe tratarse como una cosa, es nuestra persona importante en todo este abordaje. De mi parte, eso es lo que de manera rapidísima, porque ve, Andrea, cumplí con la hora exacta y eso es un récord, yo que hablo tanto. Pero por supuesto que estoy a la orden para que podamos entonces conversar sobre las dudas que tengan cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Edith. Lo tenías medido, ¿verdad? El tiempo con las diapositivas. Bueno, qué dicha. Muchas gracias. Creo Gracias, que lo Lina. que podemos hacer antes de abrir ya el segmento de las preguntas es hacer una pausa activa por aquello de que necesiten ir al baño, tomarse un vasito con agua, Edith, o algo así, porque Gracias. sabemos que ya es una hora de estar hablando, entonces es necesario, ¿verdad? Una pausita y volveríamos entonces a las 6:26, si les parece. Vamos a dar 5 minutitos para que puedan entonces estirarse un poquito. Ya casi Perfecto. regresamos.
Bueno, ahí preguntaba doña Lilia, que por qué no se escuchaba nada. Es que estábamos en una pausa activa, doña Lilia, para poder estirarse, tomarse un vasito con agua, servirse un café, pero ya vamos a retomar con la sección entonces de preguntas de ustedes hacia doña Edith. Recordarles que ella es fiscal adjunta de género y delitos sexuales en el Ministerio Público. Tenemos ya una pregunta, Edith. Vamos a ver aquí abajo, la vi. Es una pregunta que hace don Marcos Salas y él dice, mi duda es si se puede visitar un médico privado antes de ir ante un fiscal por protocolos. No es lo recomendable. No es lo recomendable, Omar. En realidad, ese no es el procedimiento recomendable. Primero, porque podría eh, transcurrir un tiempo que vaya a alcanzar las 72 horas. Y segundo, porque podría alterarnos de alguna manera los indicios o el hallazgo de lesiones o de algún tipo de situación importante a valorar. Entonces, en realidad, no es lo óptimo, no es lo recomendable. Ok. Otra consulta, Edith, en casos de violaciones que se presume ocurrieron bajo sumisión química, la consulta es si la caja tiene un procedimiento por default para esos casos, donde, por ejemplo, si la persona llega con ciertas condiciones, ¿no? Y tal vez no está como muy orientada, se puede determinar si es necesario aplicar ese protocolo o no, ¿verdad? En esos casos donde tal vez la persona no está consciente. Es importante aclarar que la aplicación de los antirretrovirales es una decisión médica, no es una decisión judicial. Es decir, yo como persona fiscal puedo ordenar una valoración médico-legal, pero no le puedo ordenar a un médico o a una doctora de la caja la aplicación de los antirretrovirales. Eso es una decisión meramente médica. Ellos, claro que tienen protocolos, revisan, determinan, dependiendo de las circunstancias, de los hallazgos que observen en la víctima, y de ahí toman la decisión si aplican o no aplican estos antirretrovirales, pero no es una decisión en la que el Ministerio Público, el OIJ, tenga ningún poder de decisión. Ok, perfecto. Vamos a ver alguna otra consulta. Pueden levantar la mano si desean hacerle la pregunta directamente a doña Edith. Pueden levantar la mano y les damos la palabra. Doña Lorelai, de Puerto Viejo, ¿verdad? Adelante con su pregunta. Buenas, ¿me escuchan? Sí, ahí la Sí, escuchamos. ¿Cómo señora. le va? Buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias, doña Edith. Excelente su exposición, clarísimo. Había estado también en otras anteriores sobre el protocolo 72 horas y esta me pareció de una claridad asombrosa. Bueno, pero mi consulta es, por un lado, también hacerle el comentario. Yo estoy en la zona de Caribe Sur y públicamente se sabe que años atrás también se han dado y se siguen dando casos de violaciones a personas extranjeras, ¿sí? Entonces, lo que de hecho encontramos es que no terminan denunciando, ¿sí? Porque prefieren irse a su país de origen, porque el primer acercamiento, esto que usted me dice que hay personal capacitado, etcétera, no sé cuánto es que esto se sostiene, ¿no? En la realidad, tal vez por la rotación que decía el personal y demás. Por un lado, porque no manejan tal vez el idioma, ¿sí? Igual contamos acá con una organización de mujeres que es Unidas Talamanca que hace de puente a veces con esto del idioma, pero después todavía hay serias dificultades para que ellas hagan la denuncia, ¿sí? Estas personas extranjeras. Esto por un lado, cómo se está trabajando este tema, ¿sí? Si se contempla desde el Poder Judicial o la Fiscalía específicamente algo de esto. Por otro lado, usted mencionaba que en uno de los pasos es que tienen que ir para la valoración a la unidad médico forense. Mi consulta es, acá en Talamanca no existe esa unidad, ¿no? Entonces tiene que ser trasladada a dónde exactamente, porque no me queda muy claro a dónde sería. Bueno, esas son mis consultas o comentarios. Gracias, doña Lorelai.
Gracias, doña Lorena, y gracias por el comentario inicial. Vamos a ver, les insisto en esto, y Andrea no me va a dejar mentir, pero ni un poquitito. Son muchos los esfuerzos que se están realizando desde la Fiscalía General. Don Carlos está total y absolutamente comprometido con la materia, está sensibilizado con el tema género y para él es prioridad. Se han girado instrucciones, se han establecido disposiciones a todo el personal y se nos insiste en esto justamente, en capacitar, en atender, en tratar de corregir esos nudos críticos que tenemos lamentablemente, doña Lorelai, en todo lado. Yo no le voy a mentir, yo no le voy a decir a usted que es que tenemos un personal al 100% comprometido y al 100% capacitado. Yo no le voy a mentir. Lo que sí le puedo decir con total certeza es que estamos trabajando para que eso sea una meta a futuro. De ahí que yo le insisto en que todas las situaciones concretas que se estén generando donde no haya una adecuada atención de la víctima deben ser puestas en conocimiento. Es la única forma de que nosotros podamos establecer dónde está la situación. Si es falta de capacitación a esa persona usuaria, si es un problema de logística, para tratar inclusive de la mano con la Secretaría Técnica de Género, que también está sumamente comprometida, claro está, avanzar, corregir y tratar de brindar los mecanismos adecuados. Con las personas extranjeras, la disposición es que desde el primer momento, como parte de los derechos que tiene, es contar con un intérprete. ¿Vamos a tener dificultades? Sí, claro. A veces hay situaciones en las que de a las 3 de la mañana usted no consigue un intérprete que quiera trasladarse. De ahí, qué importante lo que usted mencionaba. Ese tipo de redes comunales, de apoyos que nos pueden brindar y definitivamente el éxito, doña Lorelai, en cualquier parte de Costa Rica es la comunicación entre todas las intervinientes, entre las partes intervinientes. No puede existir un divorcio. Si yo trabajo como fiscal en Talamanca, por ejemplo, debo conocer definitivamente cuáles son ese tipo de redes de apoyo comunales con las que cuento y tener esa confianza de decir, bueno, no tengo un intérprete oficial en este momento, pero como usted lo está diciendo, puedo acudir, perdón, a una sociedad civil en este momento que me va a brindar esa colaboración de manera inmediata. Y hay nombramientos por INOPI, así se llama, para poder esa persona fungir, porque es lógico, las personas extranjeras, yo siempre lo he dicho y siempre les insisto a todas las personas cuando doy este tipo de capacitaciones, mire, vengo de un evento traumático y me tienen hace 10 horas esperando ser atendida. Es lógico que al final yo ya no quiero, pero saber nada del sistema. Se fugan a su país de origen, pero salen, pero de una manera traumatizadas. Claro. A mí me preocupa un poco este proceso que usted dice, ¿no? De evitar la revictimización. Me pareció muy interesante cuando recalcó mucho esto de no interrogar. Que algo de esto sigue sucediendo, ¿sí? Claro. Se interroga más de una vez, ¿no? Es como que se ¿sí? Interroga. Claro. Inclusive hemos trabajado fuertemente con fuerza pública, porque en la mayoría de las ocasiones ellos son los que hacen un abordaje primario y usted lo ve desde que lee el informe policial, y la víctima dijo y ya se le dijo y se le preguntó y que cómo era y que dónde había sucedido y que esto y que se les ha insistido que ellos no deben hacer eso. ¿Por qué? Porque la víctima no tiene por qué estar contando una y otra y otra y otra vez la misma situación. Eso es revictimizante.
Eso no debe suceder. Entonces, a la primera pregunta, doña Lorelai, lo que yo le puedo decir con humildad es que estamos trabajando, que fuertemente estamos tratando de que el personal fiscal en todo el país se sensibilice con la materia y tenga por lo menos los insumos en cuanto a conocimiento se refiere para poder abordar adecuadamente. Y con las personas extranjeras, por supuesto que tiene que darse un protocolo especial diferente en atención a esa situación de el problema del idioma, para que puedan recibir y una asesoría inmediata. En atención a lo siguiente, a la segunda pregunta, tenemos en este momento, si la memoria no me falla, son 22 equipos de respuesta rápida a nivel de país. ¿Qué es un equipo de respuesta rápida? Es justamente un equipo interdisciplinario que lo conforman las diferentes instituciones, entiéndase Caja, Poder Judicial, OIJ, PANI, Trabajo Social, etcétera, para hacer un abordaje integral y lo más célere posible en ese abordaje inicial. Lamentablemente, y esto le reconozco a la Secretaría Técnica el esfuerzo que realizan a nivel nacional, porque ha sido una lucha para tratar de conformar este tipo de equipos. Nuestros recursos cada vez son más limitados. Cada vez tenemos menos personal, renuncias constantes de los médicos legales, por ejemplo. Entonces, para la conformación de más equipos, que es lo que se pretende, tiene que darse una inversión de recursos. Y lamentablemente, pues es lo que más escaso tenemos, recursos. Sin embargo, entonces, una persona víctima de violación, ¿dónde sería derivada para esta valoración desde el Poder Judicial? ¿A qué unidad? Ajá, hasta donde yo recuerdo, y no quiero pues faltarle a la verdad con una información que no sea correcta, por lo cual yo me comprometo a decírselo con certeza, pero hasta donde yo recuerdo, el equipo de respuesta rápida más cercano es Limón. Es decir, ahí es donde se tiene el médico forense o la unidad médico legal que va a realizar la valoración. Pero repito, doña Lorelai, puede ser. Puede ser ahí. Entonces, si gusta, por favor, en el chat me puede dejar una forma de contactarla para corroborar esa información y brindarle información de calidad. Repito, hasta en mi memoria me da el Limón, porque no recuerdo que haya ni siquiera en Batán ni Bribri cerca un equipo de respuesta rápida. Entonces, para tenerle la información de calidad que usted merece, si gusta me pone en el chat la forma de contactarle y yo me comprometo que el día de mañana más tardar le estoy brindando esa información. Muy agradecida. Para servirle. Muchas gracias, doña Lorelai, por la pregunta. Tenemos otra intervención de, bueno, Gabriel. Gabriel, ¿querías agregar algo a lo que se está conversando? No, es una consulta, pero puedo hacerlo al final. Bueno, después de esas dos manos muy bien, levantadas. entonces vamos a darle la palabra a doña Carmen, que levantó la manita después de doña Lorelai. Doña Carmen, adelante con su consulta o comentario. Sí, muy buenas noches, muy bonita buenas noches. presentación, muchas gracias, bendiciones a todos. Es que me aclare, ya ella lo ha dicho bien, el tiempo, están acomodándose. Yo tenía un caso de una muchacha lesbiana, la violaron. Desde el 2018 ella puso la denuncia y vamos a lo mismo, pasaban 3 meses, doña Carmen, que mire, vaya protección de víctima, bueno, todos los pasos que tenía que hacer en Santa Cruz los hizo, pero cada vez que la niña iba, la muchacha, le volvían a preguntar lo mismo, entonces para ella se cansó, nunca contactaron al muchacho, él nunca se fue del país, siempre vivió aquí en la comunidad, creo que no le hicieron el examen de paternidad. Y pasó el tiempo, vino el COVID, que después era por el COVID, pero sí la atendían, pero a repetir lo mismo, ella se cansó. Entonces, la desilusión porque le ha pasado a varias,
ellas como que se cansan, se deprimen, ella tenía que trabajar. En la oficina de protección a víctimas siempre les daban una boleta y en IMA les daban un subsidio para que se acomodaran. Ella tuvo su bebé, a pesar de que ella no era su condición, ¿verdad? Ella lo tuvo, el niño ya está en el kinder, ella pasa por aquí con su bebé, ella lo ama. Nunca le resolvieron nada, entonces ella antier me estaba diciendo, doña Carmen, viera que yo siento una tristeza que nunca puedo hacer nada, vuelvo a abrir el caso, voy a ir y me vuelven a repetir lo mismo y al final me van a decir que ya no se hace más nada. Entonces, es algo que uno siente que ellas tienen razón, porque sí tardan mucho la respuesta. A veces uno también hasta que como que se le bajan las baterías también, porque ver tanta injusticia, no solo eso, policías que a veces no quieren atender y los he visto burlándose. Me pasó con una de violencia doméstica. No me gustó la expresión, yo se los dije, porque era una mujer agredida. No todas reaccionan lo mismo. Júrelo, hasta me disculpan, yo me pasé, porque el júrelo que si yo me encuentro con un tipo como usted, mi reacción va a ser otra, no la de la muchacha a llorar. Es que se está haciendo la víctima y no, hay personas que reaccionan diferente a ese proceso. Con ella sí, gracias a Dios se logró hasta, le dieron la capacitación para lo del botón del pánico y todo eso. A ella ya la capacitaron para que use las herramientas que le dieron, porque la verdad que el muchacho sigue insistiendo, la molesta mucho, pero todavía él está libre. No sé cuándo le irán a hacer el juicio, no le han dado fecha, pero gracias a Dios a ella sí la han atendido como se debe, pero a la otra muchacha no. Ese era mi comentario y ojalá pues que lo que dice que van a mejorar y que están mejorando, pues de verdad llegue a todas las provincias, principalmente aquí en Guanacaste, que muchas veces como que queda como obsoleto todo, como que ya ellos están también como aburridos y no quieren hacer nada. Eso es lo que yo veo en ciertas oficinas. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, doña Carmen. Doña Carmen, si usted gusta, porque yo nunca he tenido ningún problema en brindar mi número de teléfono. Usted puede mandarme un correo electrónico, ya lo voy a escribir aquí, o al número de teléfono, y para no ponerlo en este chat, de manera aparte, usted puede brindarme el nombre de esa persona ofendida en esa situación en Santa Cruz, y con mucho gusto yo me comprometo a revisar el expediente, ver qué es lo que está pasando y poderle dar una respuesta a esa víctima. Entonces le voy a escribir aquí mi correo electrónico, inclusive hasta mi teléfono, que también lo dejo a disposición de todos y de todas, por si en algún momento es necesario una consulta urgente, con muchísimo gusto, yo no tengo ningún problema en que me puedan llamar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, le agradezco porque ella, la verdad que la muchacha sí, ya tiene, como ya está así como ya resignada, le pasó lo que le pasó y quedó impune, entonces, porque también a veces de la misma mala orientación, tal vez algún dato no omitió, algo no entregó, entonces ya eso queda ahí, pero no les dicen. Para que les digan algo, tienen que repetir y repetir y repetir el mismo caso. Muchísimas gracias, le agradezco. Estaremos en contacto. Doña Maricel Roldán, si gusta puede hacer su preguntita, comentario. Buenas noches, me ha parecido sumamente interesante. Viera que es que tuvimos un caso aquí en la comunidad, yo soy de la Virgen de Sarapiquí, de Las Palmitas, y viera que hubo una situación con la menor tenía en ese entonces 13 años, en una situación, una fiesta infantil que hubo a nivel de la comunidad. Nos dimos cuenta que la mamá de la niña estaba entregando a la niña a un adulto de 56 años, ¿verdad?
La señora lo que dijo fue que fue algo que ella estaba aceptando entregarle a la niña porque el caballero les iba a dar comida y un dinero por mes porque la niña conviviera con él. O sea, escuchando ahorita este asunto de víctimas de violación, obviamente la niña no va a estar de acuerdo. Lo está haciendo porque su madre la está entregando, ¿verdad? ¿Esto cabe dentro de estas denuncias o se ve de una manera diferente? Porque cuando hablé con otra persona acá, me dijo, es que eso es muy común aquí. Aquí no hay nada que hacer ni hay nada que denunciar. Entonces yo quiero, por favor, si me pueden ayudar con esta circunstancia. De hecho, la señora se fue de acá cuando pusimos la denuncia con el patronato, que fue lo que se me ocurrió en aquel entonces, ¿verdad? Pero quisiera saber qué se puede hacer. Gracias. Doña Maricel, ¿verdad? Doña Maricel, sí. Ajá, correcto. Doña Maricel, durante lo que hemos conversado, le he hablado de los mitos. Lamentablemente en este tema hay muchos mitos. A veces las personas manejan información que no es correcta y eso que le están informando es una de esas situaciones. Eso no es cierto. No es como aquí pasa y así tiene que ser o esto es común, jamás. Algo muy importante, una persona menor de edad no tiene libertad sexual. Eso no existe en las personas menores de edad. ¿Qué significa eso? Que las personas menores de edad no pueden consentir actos sexuales. Y mucho menos cuando se trata de este tipo de dinámicas donde es la madre, padre, quien está a través de una ventaja económica prácticamente, se escucha fea y grotesca la palabra, pero el tipo penal así es como lo establece, prostituyendo a su hija. Es decir, la está intercambiando por un beneficio para que la persona menor de edad tenga una actividad sexual con otra persona. Esto evidentemente es un delito. Claro está, es un delito. De eso no hay ninguna duda. Y se le da el mismo tratamiento que a cualquier otra víctima, o se le debe dar el mismo tratamiento. No sé si aprovecho la pregunta, doña Maricel, porque veo que hay una pregunta aquí en el chat que dice que qué pasa cuando un adolescente se marcha con un hombre mayor y luego sufre una violación, que a quién se le responsabiliza, si directamente al adolescente. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Inclusive la madre o el padre también pueden ser sancionados a nivel penal y por diferentes figuras. Podrían inclusive hasta ser cómplices de una violación. Pueden cometer un delito de prostitución. Pueden cometer un delito que se llama incumplimiento o abuso de la patria potestad. Ese tipo de mamás o de papás que usted escucha que dice, no, es que mi hija anda de novia, ella tiene 12 años y se hizo un novio de 30, pero ¿qué puedo hacer yo? No, claro que sí puede hacer mucho y esa inercia, esa omisión de accionar, de hacer en pro de su hija, puede, por supuesto, cometer este delito que se llama incumplimiento de la patria potestad. Como le digo, cada caso debe analizarse en concreto, pero definitivamente que existe una protección a las personas menores de edad, quienes, reitero, no pueden consentir actos de naturaleza sexual porque no tienen libertad sexual. No hay posibilidades. Lo que hace la ley es una pequeña diferencia cuando la víctima dice, por ejemplo, yo tengo 14 años y mi novio tiene 19 y tenemos relaciones sexuales consentidas. Igual sanciona la acción, solo que con menos pena que una violación, ¿verdad? Y lo califica como relaciones sexuales con persona menor de edad. Igual hay una sanción, porque sigue dándose esa protección a la persona menor de edad, solo que
la sanción es menor porque la violación, por supuesto, tiene presupuestos de mayor gravedad. Y lo otro, tiene una pena más baja en comparación con la violación, pero igual se sanciona. No sé si con eso, doña Maricel, le dejo respondida la pregunta o... Claro que sí, muchísimas gracias. No sabe cómo nos sirve de ayuda porque de hecho estamos detrás de un caso similar. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Para servirle. Gracias. Y ahí se le dio también respuesta a don Marcial con esta intervención de Edith. Hola. ¿Se pegó solo Andrea? Gabriel, si quieres puedes hacer tu consulta, comentario. Ok, gracias. ¿Sí me escuchan? Yo en el chat si hay más preguntitas. No sé si me pegué y no me escuchan. Yo sí lo escucho. Antes aquí no escuchaba Sí. era Andrea, pero ya también la escucho. Ok, Sí, le muy escucha, bien. don Gabriel. Gracias. No, primero, doña Edith, agradecerle mucho la valiosa información y este compromiso. Quisiera consultar si existe algún tipo de material como gráfico de pasos a seguir o esto de las 72 horas, como algún recurso así que podamos nosotros enviar a los grupos de los facilitadores y facilitadoras judiciales para que ellos puedan remitirlo también a sus comunidades. Sería de muchísimo valor. Gracias. Claro que sí, Gabriel. De hecho, porque así es la vida de casual. Recientemente, la semana pasada, nos llegó material de la Secretaría Técnica que podemos con muchísimo gusto, vienen desde brochures, afiches, viene información muy completa que usted me puede indicar a dónde se la hago llegar y con muchísimo gusto, mañana mismo la tiene en sus manos. Muchas gracias, le voy a escribir. Me imagino que también están en digital. Sí, también la digital, sí tengo que pedírsela directamente a la Secretaría Técnica, porque son ellos los que la mandaron, pero la tengo también impresa. Entonces, de los dos mecanismos, yo se la puedo hacer llegar. Gracias. Para servirle. Perdón. Ahora sí, hay una consulta en el chat que la hace Evelyn. Evelyn dice, ¿qué pasa si un menor no quiere denunciar y está bajo amenaza y la madre o padre saben del delito? Creo que se contesta un poco con la intervención de doña Maricel también, ¿verdad? Pero no sé si quieres complementar con algo, Edith. Sí, ahí el mismo código de la niñez y la adolescencia da las pautas a seguir cuando se determina que la persona menor de edad tiene un conflicto con sus progenitores, es decir, con su papá o con su mamá, por este tipo de situaciones, puede darse la intervención del PANI. Nuestra intervención es obligatoria porque son delitos donde nosotros no ocupamos lo que se llama instancia, es decir, una denuncia para poder actuar, podemos hacerlo de oficio y perfectamente hasta puede retirarse esa persona menor de edad de la custodia de sus padres al determinarse que hay un conflicto de esa naturaleza. Prevalece lo que nosotros llamamos el interés superior del niño o de la niña, porque su bienestar es lo más importante y su bienestar es todo, físico, mental, psicológico. Entonces, imaginen todos y todas lo que es una persona menor de edad que probablemente, insisto, su agresor, la persona agresora, está dentro de su entorno familiar y se le deja ahí para que continúe este tipo de vejaciones porque mamá o papá no quieren que denuncie. Hay un conflicto evidente. Está ese interés de la persona menor de edad con el interés del papá y mamá de mantener las cosas en silencio. Les comento rápidamente, recientemente estamos enfrentando una situación en una localidad del país porque tenemos justo esta situación donde papá y mamá nos han interpuesto habeas, nos están denunciando,
nos están haciendo de todo porque nosotros insistimos y las palabras de mamá y de papá es sí, 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 lo abusó un tío, pero eso ya lo estamos resolviendo a nivel familiar. Y eso para nosotros es total y absolutamente improcedente. Así que aun y cuando exista esta condición, reitero, debemos investigar, debemos actuar y buscar la protección de esa persona menor de edad. Bien, y tenemos una preguntita de don Jorge Luis. Creo que ya con esta preguntita podríamos ir cerrando porque faltan 4 minutos para las 7. Adelante, don Jorge Luis, con su pregunta o comentario. Buenas noches para todos. Un gusto saludarles y gracias por la oportunidad y la charla tan eficiente. Yo soy de la Fortuna de Bagaces, Guanacaste, al pie del volcán Miravalles. Escuché un comentario de una persona extranjera, mujer joven, 25 años, trabaja en un bar, pero yo digo que es acoso sexual laboral, porque lo escucho en el comentario que el dueño del bar la han guiado, ella no está de acuerdo, ha intentado tocarle sus partes íntimas, pero ella tiene miedo a la denuncia por todo, porque es extranjera, posiblemente va a perder su trabajo. Por ahí tuvimos una conversación breve, pero no he podido profundizar con ella, pero en el tema del miedo a la denuncia, doña Edith, dígame cómo puede darse seguimiento a esto. Don Jorge, yo lo que le puedo recomendar es que usted le recomiende a esta persona que se acerque a la fiscalía más cercana y busque conversar con las personas encargadas o especializadas de la materia de género. Porque también esto es importante. Hay lugares donde en la mayoría de las fiscalías del país tenemos personal especializado en materia de género, que está sensibilizado y que tiene pues estas capacitaciones, estas informaciones que se requieren para que se le explique cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades y lo que nosotros llamamos se le empodere. Esto a través inclusive de un abordaje, si es una persona mayor de edad, como lo entiendo, de la oficina, como les expliqué antes, de atención y protección de víctimas del delito, donde en muchas ocasiones ellos logran dar esa asesoría, ese acompañamiento y empoderan a las víctimas para que puedan superar ese miedo, romper ese ciclo y puedan denunciar. Entonces, don Jorge, yo lo que le recomiendo es eso, que le recomiende a esa persona buscar la fiscalía más cercana. Muy bien, gracias. Para servirle. Muchas gracias. Y sí, creo que no hay más preguntas. Aquí doña Lorelai nos dejó el correo electrónico para saber a dónde se derivan las víctimas aquí en Talamaca. Ajá, ahí lo puse en el chat. Y hay muchos mensajes de agradecimiento. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Excelente la exposición. Muy agradecida con el compromiso y dedicación en estas capacitaciones de doña Lorelai. Y creo que ya con eso estaríamos entonces dando cierre a esta actividad, agradeciéndoles a ustedes el tiempo, la disposición, toda la atención que invirtieron en este espacio formativo. Podamos vernos en la siguiente, que va a ser en el mes de julio, Dios primero. Entonces, quedaríamos a la orden y cualquier cosa, entonces también pueden, si tienen alguna otra consulta, enviarla al chat y por ahí le damos una respuesta. Muchas gracias, Edith, por tu tiempo, conocimiento, también compartido. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Con seguimos tocando la puerta. Con muchísimo gusto, estoy a la orden y muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. que estén Hasta bien. luego. Buenas noches. Gracias, hasta muy amable. luego. Buenas noches Gracias. a todos. Gracias, buenas Gracias, hasta noches. luego.
Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que descansen. Gracias. Igual.